muchas gracias por continuar con nosotros. Conozcamos ahora cuál es la postura del CACIF, porque por medio de un comunicado han dado a conocer qué es lo que opinan respecto a las restricciones sanitarias que se han establecido en algunos municipios. Desde el inicio del COVID-19 en territorio nacional, las autoridades dictaron disposiciones para evitar la propagación del virus. Pero pasado unos meses, algunas ya se han levantado con fines de reactivación económica. Sin embargo, algunos municipios han preferido mantenerlas, situación que ha sido catalogada como arbitraria por parte del CACIF. El sector empresarial manifestó por medio de un comunicado que las disposiciones emitidas por autoridades locales o consejos municipales violan derechos constitucionales de acción, locomoción, libertad de industria, comercio y trabajo. El CACIF también señaló que se respeta la autonomía municipal, pero consideran que el restringir dichos principios constitucionales es un abuso del ejercicio del poder público. Además que podrían accionar penalmente denunciando ante un juez competente y ante el Ministerio Público dichas acciones municipales que se alejan de las disposiciones emitidas por el Ejecutivo. Qué tema más interesante. Fíjese que esto me recuerda cuando el presidente Juan José Arévalo Bermejo otorgó esto que se llama autonomía a las municipalidades, algo que desde la época de Jorge Ubico pues las mismas no gozaban. Pero vamos a entender el contexto de lo que pasa actualmente y para ello veamos los siguientes datos, por favor, porque esto, Sandy, es importante. La Constitución Política de la República de Guatemala otorga a las 340 municipalidades autonomía para el gobierno de su propio municipio, para la toma de medidas de todo tipo y para las disposiciones municipales. Yo creo que hasta allí estamos claros. De hecho, varios municipios del país, en medio de la pandemia, como lo hemos podido constatar, ¿verdad, Sandy?, del coronavirus, han limitado, por ejemplo, el acceso a comunidades, el ingreso a ciertos lugares o simplemente la libre locomoción o la apertura de comercios y de negocios. Sin embargo, y ojo con esto, ¿verdad?, porque también es constitucional, es de recordar que en este momento el Estado de Guatemala se rige por un estado de excepción, que es el estado de calamidad, amparado en la Ley de Orden Público. ¿Qué significa esto, Sandy? Que durante este estado de calamidad que fue emitido por el Ejecutivo, pero que además fue refrendado ya por quinta vez por el Poder Legislativo, otorga en este momento al presidente de la República la potestad de dictar las restricciones que estén vigentes o no en todo el país. Es decir, en este momento esa autonomía municipal para vedar ciertos derechos no aplica por este estado de excepción llamado estado de calamidad. Así es como está la situación. Julio, entonces, ¿por qué veamos las restricciones en algunos municipios no iniciaron en estos momentos? Es correcto. Hoy o esta semana. Algunos ya tienen meses que incluso decidieron cerrar los municipios, tomar ciertas medidas adicionales a las establecidas por el gobierno central. ¿Qué pasa entonces ante esta situación? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que lo que ha pasado precisamente son varios factores, Sandy. Número uno, podemos decir, aunque la misma ley del organismo judicial en el artículo 4 dice que nadie puede alegar desconocimiento de la ley, sí hay cierto desconocimiento probablemente de algunas corporaciones municipales, no de que no puedan hacer restricciones, porque repito, sí las pueden hacer, mas no dentro de un estado de calamidad, que es un estado excepcional, temporal, por cierto, porque solo tiene una vigencia de un mes, de 30 días. En vigencia, y que está en vigencia, ¿verdad? Es cierto que está en vigencia desde hace 5 meses, sí, pero eso lo permite esta ley. Entonces es allí, en ese momento, donde también uno tiene que tomar en consideración otras situaciones. Es decir, por ejemplo, el gobierno tiene que estar atento a estas cuestiones y poner a través, digamos, de los encargados de esto, en este caso, por ejemplo, podría ser de la ANAM, que es la Asociación Nacional de Municipalidades, en contexto y con claridad a todos los alcaldes del país que su autonomía municipal no es vulnerada, que su autonomía municipal continúa, solo que temporalmente, mientras nos estemos rigiendo por la Ley de Orden Público a través del vigente estado de calamidad, las disposiciones solo las puede poner una autoridad, que es el presidente del Poder Ejecutivo. Si no, sería un desorden, y si no, la Ley de Orden Público tampoco es que tendría mucha razón de ser, ¿verdad, Sandy? Porque cada quien haría lo que quiere. Efectivamente. Y Julia, por ejemplo, en situaciones como estas, ¿no debería el Ministerio de Salud, por ejemplo,
o el gobierno central aprobar también estas restricciones que se puedan establecer a nivel local? Es que fíjate, Sandy, que de hecho, al menos en la teoría, así está. El gobierno de la República ha puesto al frente para las situaciones de salud, para las situaciones de restricciones, para controlar el tema epidemiológico y obviamente para tratar el tema en cuanto a la salud misma, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ahora, si tú tienes esa autoridad delegada, pues también hay que hacerla valer, hay que hacerla sentir, ¿no? Y tienes obviamente que mantener el control. Pero aquí es donde vemos un poquito esa anomia a veces del propio Estado de Guatemala, que no es algo de ahora, es algo de siempre, con 340 municipios. ¿Te imaginas tú para llegar, por ejemplo, a Santa Eulalia, Huehuetenango, a Ixiguán, San Marcos, que uno llega en 8, en 9 horas vía vehículo? Bueno, ¿cómo vas a lograr controlar eso en el día a día si la presencia estatal no está allí de una manera fuerte, de una manera grande? Hoy, entonces, por eso es que las cámaras empresariales se han pronunciado, me parece bastante oportuno al final de cuentas, y se ha pronunciado también el presidente de la ANAM. Y esto aquí ya empieza a cobrar sentido, porque es pura cuestión de orden, Sandy. Definitivamente. Y ya que tocas entonces, ampliando un poco lo del CACIF y también el presidente de la ANAM, yo quisiera que tú nos compartieras qué han indicado con también, mucho gusto, especialmente la ANAM, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto, Sandy. Entonces, atendiendo a esa pregunta, vea usted, por favor, estos datos que hemos preparado para usted. Ahí los tiene en pantalla, precisamente. Es esto, ¿no? En ese sentido, Sandy, los representantes del CACIF y también el presidente Miguel Ovalle de la ANAM han hecho un llamado a los alcaldes para que no impongan medidas restrictivas particulares. Si bien es cierto, esas medidas que han tomado algunos municipios van orientadas hacia tratar de controlar la pandemia en cada uno de ellos, en este momento riñen con el estado de calamidad. Es simplemente eso, ¿no? Porque el estado de calamidad, nos guste o no nos guste, estemos o no estemos de acuerdo, es ley y está vigente hasta el próximo 3 de septiembre, eso hay que considerarlo. En otras palabras, esto significa que en este momento, amparados en la ley de orden público, no existe la potestad y esa autonomía municipal para restringir derechos a la población. El argumento principal que sustenta la petición del CACIF y de la ANAM es la violación, por ejemplo, a derechos tan fundamentales como el siguiente, Sandy: la libertad de acción, de locomoción, de industria, comercio y trabajo. Esto puede ser que no se entienda, pero te voy a poner un ejemplo fácil para que todos, absolutamente todos lo entendamos, porque van a decir los señores alcaldes, pero ¿cómo me está diciendo que yo no puedo imponer restricciones en mi municipio? A ver, estado en este caso de calamidad, ley de orden público. ¿Hay alguna restricción para circulación? Por ejemplo, en algunos municipios afectados por la pandemia o a nivel nacional, sí, está el toque de queda. El toque de queda está impuesto en un horario, ¿no? A partir de las 21 horas para las 4 horas del día siguiente. Pero eso, ¿quién lo dispone? Lo dispone por la ley y el estado de calamidad que hay de orden público. En este caso, el presidente del Ejecutivo tiene la autorización por parte del Congreso de hacerlo. Pero si no, cada alcalde pondría el toque de queda a la hora que se quiera y habían 340 toques de queda distintos con horarios diferentes y el país sería un desorden. Eso es lo que no se puede hacer. Es solo una cuestión temporal. Exacto. Y de hecho, Julio, se está haciendo, porque hay algunos departamentos que han anunciado que a partir de las 6 de la tarde entrará en vigencia el toque de queda, es decir, a esa hora ya no puede, y que el domingo nadie puede salir, es una paralización total que se va a tener. O los mercados se abrirán ciertos días nada más, eso no se puede hacer, no se puede. Bueno, ahí está el análisis, estas son las opiniones que se tienen de diferentes sectores, esto es lo que dice la ley, que pueden o no hacer las autoridades locales, y por supuesto lo dejamos para que usted saque las conclusiones del caso. Vamos a la pausa, Julio. Sí, Sandy, vamos a la pausa, pero cuando regresemos vamos a ver un caso que merece ser primero conocido por todos y luego investigado por el MP, una agresión en contra de 2 ciudadanos, de 2 hombres en Ciudad San Cristóbal. Increíble el caso, ¿eh? Por favor, sigue en sintonía porque regresamos en breve para el análisis. Así que, señoras y señores, por favor, no cambien. Recuerde que nosotros somos A la Medida.